Ahí estamos. ¿Me escuchan ustedes? Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bueno. Les voy a pedir que se pongan en dos cosas. Primero, mute, así no hay ruido, ¿sí? Así no hay ruido ambiental, por un lado. Y por otro lado, que vayan poniéndose presente en el chat, ¿sí? Si ustedes están con sus nombres auténticos, no hace falta que en el chat pongan fulano de tal presente, sino que basta con que se pongan presente. Hagan lo que quieran, pónganse presente. Chao. Ahí veo que está Camila. Camila Artero es una flamante letrada que es ayudante en nuestra cátedra y que nos va a estar ayudando durante este cuatrimestre. Ella está tomando mate y yo voy a hacer lo mismo. Bien. Yo nunca tomaría mate igual, chicos. Esto es café. Ah, bueno, nunca tomaría mate. Hola a todos. Nada, tampoco, doctora, no importa. Está tomando café. Yo tomo mate. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con algunas cuestiones administrativas. Somos mucha gente. Este curso es virtual presencial. ¿Virtual presencial qué significa? Que ustedes tienen que cumplir con los requisitos de asistencia, ¿sí? Entonces nosotros, los requisitos de asistencia son un 75% de las clases que nosotros controlamos con el chat, con la grabación del chat. Después, no hace falta que, si ustedes no quieren estar, que se los vea, se ponen anulan la cámara y listo, no hay problema, no vamos a estar insistiendo con eso, ya somos grandes, cada cual después si se quiere a dormir que se vaya. Otras cuestiones administrativas, ¿sí? Nosotros yo acabo de subir hace un ratito, a lo mejor ustedes pudieron verlo, a lo mejor no, un cronograma. ¿Mm? En ese cronograma está la clase que vamos a dar ese día, el tema de clase que vamos a dar ese día. Y nosotros adicionamos por cada clase un fallo, ahora vamos a hablar de eso. Y también en el cronograma están las fechas de los exámenes parciales, recuperatorios y eventualmente finales. La materia se promociona con 6. Nosotros, como dice el reglamento de la facultad, nosotros nos atenemos estrictamente al reglamento de la facultad, ¿sí? Eso significa que van a tener 2 exámenes parciales, con su respectivo recuperatorio. Les damos el tiempo que señala la reglamentación entre el recuperatorio, entre la nota y el recuperatorio eventualmente, o entre la nota y el final. Un 5 y un 6 es 6, o sea que la materia está promocionada. O sea, cumplimos todas las reglamentaciones que deben cumplirse y está bien que así se haga y que ustedes debieran exigir a todos los profesores que las cumplan. Bueno, después está el tema de los fallos. Cuando las clases son presenciales, lo que ocurrirá recién el año que viene, si Dios quiere, nosotros les pedimos que lean un fallo para cada clase. Y esto es algo que utilizamos a manera de práctico. Es medio hincha pelota, reconozco, pero hay que decir alguna cosa en favor de esto, que es como yo les puse en el mail. Primero, que esta es una materia eminentemente práctica. Los exámenes se basan en casos prácticos. Y entonces es necesario que
nosotros adaptemos nuestra mentalidad a esa práctica. Además, la lectura de un fallo tiene otras ventajas, porque te permite ver otras cosas que no tienen solamente que ver con el derecho de sociedades. En algunos casos hay cuestiones de familia, hay cuestiones de derecho procesal, que puede servir para todos. Ahora, nosotros, ya les digo, en las presenciales interrogamos libremente a la gente sobre esos fallos. Acá no vamos a poder hacerlo de esa manera por la cantidad de gente que somos. Entonces, cada tanto les daremos algún trabajito breve para hacer sobre el callo tengo yo en el pie, sobre el caso. Lo cual significa, no se rían, porque yo me equivoco bastante, porque vengo con la cabeza medio quemada, pero bueno, lo cual significa que es como haríamos en clase, es decir, de repente les digo, bueno, che, léanse el fallo porque probablemente se los vaya a tomar la clase que viene. Entonces cuando estamos en el curso les digo, bueno, saquen una hoja y les pregunto tres preguntas sobre el fallo, por ejemplo. Bueno, lo mismo haríamos en este caso, ¿sí? Bueno, las clases las vamos a hacer por Zoom. A los 40 minutos se va a cortar, entonces en la mayoría de los casos vamos a necesitar que con los mismos datos se vuelvan a reconectar. Vieron que es bastante sencillo esto. Esto en la medida en que la tecnología me lo permita. ¿Sí? Yo esta mañana tenía una clase y en mitad de la clase me quedé sin internet, entonces, bueno, hay que sacar el celular, esto es un problema. Bien. Les vamos a estar enviando material complementario por el campus. Vamos a utilizar el campus bastante. Con esta prevención, el material complementario es complementario. Esto significa, para beneplácito de todos ustedes, que no es obligatorio que lo estudien, ¿sí? Sirve como complemento de las clases, está bueno si lo quieren leer, si ver y qué sé yo. Cuando algo sea obligatorio, se los vamos a decir. Bien. ¿Qué otros recursos? Bueno, la clase ahora se está grabando y en general subimos las clases. El campus se complica para subirlo, entonces tenemos un canal de YouTube. Es el canal de uno de los profesores y la subimos ahí para que las tengan a disposición. También se ha formado un grupo de WhatsApp, donde ustedes pueden hacer preguntas sencillas. También pueden enviarnos mails, pero preguntándonos o informándonos de alguna cuestión concreta, ¿sí? O alguna duda concreta. La otra vez hubo uno que me dijo, no pude asistir, ¿me hace un resumen de la clase? No, huevada no. Es decir, alguna cuestión fácil de responder. Yo personalmente respondo todos los mails. Otra cosita, que ya se las puse, pero se las repito, no me manden un mail desde el campus, si es que ustedes quieren que yo se los conteste. Si ustedes me mandan un mail diciendo, profesor, lo amo, no hay problema. Ahora, si ustedes me piden alguna duda que quieren que les conteste, mándenmelo personalmente de una casilla a otra, porque no puedo contestar si es a través del campus, es una historia. ¿Sí? Bien. Tema bibliografía, miren. Un libro que hay que tener no es un libro, es algo que tenemos que tener en el formato que sea siempre, es la ley de sociedades. Está claro, vamos a estudiar esa ley, la ley 19.550 es la ley de sociedades. Y después, a ver, cualquier libro que ustedes tengan a mano, que ustedes puedan conseguir. Las cátedras han sacado distintos libros, porque vieron que se modificó la ley de sociedades conjuntamente con la unificación del Código Civil Comercial, entonces las cátedras sacaron bastantes libros que son todos accesibles para estudiar en la medida en que son manuales. Si alguno consigue tratados, quiere estudiar tratados, bárbaro. Ahora, hay unas leyes comentadas, cortitas, breves, que no sirven, eso claramente no sirve. Entonces tenés el manual, a ver si yo tengo alguno por acá. La cátedra del doctor Gebhardt, que es vicedecano de la facultad, sacó un manual de sociedades. El doctor Vítolo sacó un manual de derecho societario que es barato, porque es de editorial universidad. La cátedra de Fabier Dubois también tiene un libro de sociedades. El doctor Nissen sacó un libro que se llama Curso de Derecho Societario, que es bastante claro. A mí me gusta mucho ese libro porque es claro, es muy claro.
Ahí Camila, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Perdón. No, que yo amo ese, si me tienen que preguntar a mí cuál prefiero, digamos, es el de Nielsen. O sea, es muy claro, muy sintético y explica muy, muy bien. Bueno, sí, es recomendable, es cierto. Bien, Pregunta, sí. ¿cómo se escribe el nombre del autor? Curso de Derecho Societario se llama el libro, y el autor se escribe Nissen, Nissен. Nissen es hoy por hoy el... ¿Hay Sí, hay PDF? PDF. ¿Sí hay? Bueno, Hay PDF, pero ojo, porque el PDF está actualizado del 2016 y hubo un montón de cambios, 2017, 2018, 2019, 2020. Así que ojo con el manual de Nielsen que está en PDF. Lo que sí, o sea, nosotros los vamos a ir orientando, obviamente ahora JJ les va a decir todo, pero hay muchas actualizaciones que se van dando mediante resoluciones de IGJ. Entonces, en cada tema los vamos a ir orientando, básicamente. Bueno, esto pueden leerlo íntegro de Nielsen, esto tengan a mano en las resoluciones, esto mejor leanlo de la ley de Internet, porque ya están hechas las actualizaciones en la ley que está en InfoUse. Pero nada, así que ojo con el manual de PDF de Nielsen. Pero bueno, después... pero si está actualizado el 2016, resumiendo lo que dijo Camila, está bueno porque la reforma más importante fue la del 2015, y si lo tienen al 2016, después nosotros con eso y las clases va a estar bien, ¿sí? Pero bueno, ese es uno de los tantos libros que ustedes pueden conseguir. Si tienen algún otro que quieran utilizar porque lo consiguen, me mandan un mail que le parece, qué sé yo, y lo vemos, ¿sí? No hay problema. Bueno, los demás profesores integrantes de la cátedra, además de Camila, yo soy el profesor adjunto, ¿sí? Mi nombre es Javier Cosentino, pero, a ver, los chicos me dicen JJ, porque me llamo Javier Jorge Cosentino y siempre aparezco como JJ. Entonces van a escuchar, como ella dijo recién, que se refiere a JJ, se refiere a mí. Ustedes pueden decirme JJ si quieren también. El profesor, yo soy el profesor adjunto, ¿sí? El profesor que se llama jefe de trabajos prácticos, porque así es la denominación administrativa de la facultad, es el doctor Jorge Estela. El profesor Jorge Estela es un personaje muy simpático, muy particular, que lo van a ver ustedes el viernes, él va a estar con ustedes los viernes o los martes, y que tiene muy buena onda, el tipo, ¿sí? Tiene muy buena onda, es cero formal, sí, ídolo me ponen acá. Bueno, Pablo Sansoni dice que es un ídolo. Sí, ojo, el primer ídolo soy yo. No sean los tontos porque después sí, está bien, es un ídolo. Realmente sí. Él los quiere mucho a todos. Cuando las clases son presenciales, a terminar el curso se van todos ahí a emborracharse en la Recoleta. Sí, los quiere desde que empieza el curso hasta que termina. Yo personalmente los odio desde que empieza el curso hasta que termina, pero sí los respeto. Eso no me cabe. Lo voy a respetar siempre, ¿sí? Porque pronto vamos a ser colegas, entonces no quiero tener quilombo con nadie. Bien. Bueno, entonces Jorge va a estar los días viernes con ustedes. Y además de Camila, hay dos chicos más, Santiago Lorenzato, que es también abogado, es profesor también en traductorado, es jefe de trabajos prácticos. Es muy lindo Santiago. Y después está otro muchacho, otro abogado, recibido hace poco, que está también con nosotros, Guido Celentano. Entre todos colaboramos en hacer de estas clases, qué sé yo, lo mejor que podemos. ¿Tá? Bien. Yo trabajo, a ver, yo soy abogado y mi profesión de abogado la desempeño en la magistratura, en un juzgado comercial. Jorge trabaja se desempeña su carrera en un banco, por eso está haciendo siempre menciones a los bancos y al derecho bancario, y los demás chicos también en la actividad privada. O sea que tenemos una mezcla, un popurrí de gente que trabaja en la actividad pública y la actividad privada. Y eso está bueno porque yo
desde el lado, yo veo toda la cuestión, el conflicto societario, desde un solo lado. Desde este lado del mostrador, decimos los que trabajamos en el Poder Judicial. Veo el conflicto cuando ya llegó el conflicto. Cuando no hay conflicto no veo la cuestión. Y por eso es muy importante la visión que a mí me dan los restantes profesores. Por ejemplo, Camila sabe muy bien cómo constituir una sociedad y todos los papeles y todas las cuestiones que hay que hacer. ¿Sí? Los restantes chicos conocen cómo son los libros, cuáles son las formalidades que deben llevarse a cabo, cómo son las reuniones de directorio, cómo son las asambleas. ¿Sí? Entonces, entre todos nos complementamos un poco. Bueno, no sé si alguno tiene alguna... El tema de las preguntas es un tema complicado, por la cantidad que somos, las pueden hacer a través del chat si quieren también, o eventualmente desmutearse, como hicieron recién, y hacerla libremente. Bien. Vamos a empezar un poquito. A ver, hablamos de bibliografía, de cronograma, de fallos, de los exámenes y de la cátedra, y bueno, estamos todos, ¿sí? Vamos a empezar un poquito tengo que hacer alguna referencia histórica. Es un plomazo y además no lo vamos a tomar. Cuando yo digo no lo vamos a tomar, todos a dormir, ¿no? Pero bueno, no vamos a tomar parte histórica, ¿sí? Porque ya les digo, a mí me interesan las cuestiones prácticas, entonces al menos en esta comisión eso no es de relevante interés. Pero tengo que hacerles alguna mención. ¿Cómo llegamos a nuestra ley de sociedades hoy? Cuando hablamos se llama Ricardo Augusto Nissen María Rodríguez Arruñada, pregunta, y sí, tenés razón, es el Inspector General de Justicia, el capo máximo en temas sociedades. Bueno, cuando nosotros nos referimos al derecho societario, cuando nos referimos en general en nuestro derecho civil y comercial, tenemos que obligadamente hacer referencia a cuando queremos hablar de los orígenes de nuestro derecho, la historia de nuestro derecho, al derecho latino. Nosotros hacemos nuestro derecho es de base romana, francesa, ¿sí? Entonces tenemos que referirnos al derecho latino. Fíjense que recién en el año a partir de la mitad de la década del 90 se introducen en nuestro derecho positivo institutos de corte anglosajón, que hasta estaban prohibidos hasta ese momento, ¿sí? Siempre fuimos un derecho codificado, un derecho de origen romanista y francés. Bueno, ¿y cómo es el origen de las sociedades? Cuando nosotros en el derecho romano, en la época del imperio, en el primer derecho romano más antiguo, no existía una separación entre derecho comercial y derecho civil. No existía el derecho comercial, ni siquiera. ¿Por qué? Porque el comerciante no era un sujeto que estaba bien visto. El señor romano no era comerciante, no comerciaba él. Él le daba unos mangos al esclavo para que el esclavo fuera a los mercados, ¿viste? Que vemos en las películas, regateara y comerciara lo mejor posible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando la persona entraba en insolvencia, en incumplimiento de sus obligaciones en general, digamos? ¿Viste? Bueno, había consecuencias jodidas, complicadas. El derecho, las consecuencias de la falta de cumplimiento de las obligaciones en general en el derecho civil siempre fue de la mano del derecho penal. Incluso antes del derecho romano tenemos el Código de Hammurabi, que permitía, incluso frente al incumplimiento, la muerte del deudor. Después se mejora un poquito con la ley del talión, eso del ojo por ojo, diente por diente, porque al menos había alguna proporción, ¿viste? Si el tipo me debe, qué sé yo, 100 pesos, le cortamos un dedo, si me debe 1000 pesos, una mano, una cosa así. Pero bueno, en el derecho romano, frente a la insolvencia, existía la posibilidad de que el acreedor tomara no solo los bienes del deudor, sino que además lo tomara como esclavo, e incluso se dictaron un par de normas, llamadas bonorum possessio y bonorum no sé cuánto, que hasta permitían en ciertos casos
repartirse el cuerpo del deudor insolvente. No hay antecedentes de que ello se haya hecho efectivamente así por dos motivos. Porque después de todo los tipos no eran tan salvajes y porque además a nadie le interesaba tener un pedazo del cuerpo del deudor, ¿no es cierto? En Grecia hicieron las cosas de otra manera. En Grecia, como no querían que mi vecino fuera el día de mañana mi esclavo, entonces al incumplidor lo desterraban. Además de repartirse todos los bienes, lo echaban fuera de la ciudad, lo hacían cruzar un río, una cuestión toda simbólica, y el tipo no podía volver, ¿sí? Pero lo que tuvo de particular la sociedad romana, a diferencia de otros imperios, es que los tipos vieron que se la pasaban guerreando y conquistando, entonces tenían una fuerte necesidad de fabricación de armamento, de pertrechos para guerra, de ingeniería tanto civil como militar, de vestimenta y de armamento para las tropas, ¿no? Entonces todo eso lo pusieron en manos de civiles, en manos privadas, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con los egipcios, en donde todo lo hacía el Estado. El hecho de que lo pusieran en manos privadas originó un fuerte crecimiento del comercio y la aparición de las primeras sociedades. Si yo les preguntara ahora a ustedes, ¿para qué formarían una sociedad? Más o menos las respuestas son parecidas, ¿no? Algunos dicen, bueno, para juntarme con otro y tener más capital, está bien. Y otros dirían, bueno, porque ya vieron ustedes la materia de elementos de derecho comercial, ya vieron algo de sociedades y ya saben que si yo formo una sociedad, puedo limitar mi responsabilidad y poner a resguardo mis bienes personales. Porque como la sociedad es una persona, ¿no es cierto?, se liquida el patrimonio en principio de la persona y otra cosa, no el patrimonio personal del socio. Bueno, sí, pero en ese momento no, ¿no? En ese momento era nada más que tampoco había una sociedad positivizada en ninguna norma, ¿no? Se formaban estas sociedades en donde las personas veían la posibilidad de hacer un negocio, ponían dinero, pero si la sociedad caía en insolvencia, caían ellos en insolvencia, ¿sí? Con estas consecuencias graves que nosotros vimos. ¿Qué pasó después? Vieron que el Imperio Romano se vino abajo cuando fueron invadidos por los del norte, por los vikingos, y durante unos cientos de años estuvieron dominados por los vikingos. Entonces todos los pueblos se retrayeron alrededor del señor feudal, ¿sí? El señor feudal era lo que hoy conocemos como los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Les proporcionaba a los poblados que vivían alrededor protección a cambio del pago de un impuesto y bla, bla, bla. Cuando los europeos, después de las cruzadas, recuperan Europa, entonces los pueblos cansados también de los abusos, ¿no es cierto?, de los señores feudales, rápidamente se expanden, se abren, y con eso cobra fuerza una notoria explosión también del comercio, ¿no es cierto?, del comercio, y es cuando empieza a aparecer eso que nosotros habremos visto en elementos de derecho comercial, que se llamaba la lex mercatoria, ¿sí? Las leyes que se daban los propios comerciantes, que tenían que comerciar entre jurisdicciones muy distintas, muy diversas y muy alejadas una de otra, teniendo en cuenta las distancias de ese momento, ¿no es cierto?, que no es como ahora. ¿Qué pasaba a su vez, digamos, con la evolución del derecho de sociedades y del derecho comercial en relación al incumplimiento, en relación a la insolvencia? Bueno, fuimos modernizando, fuimos humanizando el derecho, y entonces empezaron a aparecer, digamos, cuando se dejó de lado la posibilidad de matar al deudor, empezaron a aparecer otros, si se quiere, más blandos, llamémoslo así, más humanizados, como la prisión por deuda, después de que se había dejado de lado la tortura por deudas también, ¿no? Bien. Avancemos un poco más, y ya en el Código Napoleón encontramos las primeras manifestaciones de sociedades tipificadas. A ver, un poquito antes aparecen las compañías holandesas de Indias,
que fue una especie de manifestación rudimentaria de sociedades con responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el tipo que iba a comerciar hacia las Indias ponía un barco y contrataba a la gente con la promesa de ir pagándole a medida que iba comerciando. Esto es más o menos una repartija de dividendos, lo que se hizo en las sociedades. ¿Y por qué era responsabilidad limitada? Porque en caso de que el barco fuera atacado, hundido o lo que fuera, el dueño del barco respondía con los bienes que tenía encima del barco y con el barco propiamente dicho, y no había otra responsabilidad mayor. Pero todo esto no estaba tipificado de ninguna forma, hay algunas ordenanzas de Bilbao, bla, bla, pero ya vamos al Código Napoleón, que es un poquito más cercano en el tiempo. Ahí aparecen entonces las sociedades colectivas, madres de todas las sociedades, y luego, un poquito más adelante, 1808, una cosa así, aparecen las primeras sociedades anónimas, con una particularidad, con algunas particularidades. En Francia también tenían responsabilidad limitada, pero eran sociedades en donde, primero, necesitaban una autorización especial del Estado para funcionar. El Estado era el rey en ese momento. El rey era socio en todas las sociedades anónimas, pero era un socio muy particular, era un socio que participaba de los dividendos, de las ganancias, pero no de las pérdidas. Y además era una sociedad que tenía que tener como mínimo 10 personas, era para grandes emprendimientos. ¿Sí? Bueno, esto, ustedes saben cómo terminaron los reyes a partir de los abusos, sobre todo, no en este particular, pero bueno, en toda una cosmovisión abusiva de los reyes, todos guillotinados, ¿no es cierto? Y a partir de la Revolución Francesa es que aparece la base del sistema liberal. La Revolución Francesa, lo hemos estudiado por ahí en la secundaria, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? Y esto a nosotros, en lo que a nosotros en nuestra materia nos interesa, ¿en qué se plasma esto de libertad, igualdad y fraternidad? Bueno, en la aparición del contrato liberal. ¿Qué es esto del contrato liberal? Es ese contrato paritario que llegó a nuestro Código Civil y que rigió durante más de 100 años, que decía que el contrato es ley para las partes y que en un principio, después se modificó algo, pero en un principio el contrato no puede ser modificado, los jueces no pueden introducirse en las relaciones contractuales. ¿Por qué? Precisamente porque el hombre al contratar es suficientemente libre y es suficientemente fuerte como para sentarse frente a otro hombre y reglar sus derechos. ¿Sí? Ahora, yo fui el otro día a abrir una cuenta corriente bancaria, entonces me senté frente al empleado del banco y lo dije, macho, yo quiero esta cuenta corriente, negociamos. Me sacaron a patadas, ¿sí? Me sacaron a patadas porque no es cierto, es decir, esa visión del contrato liberal hoy por hoy no existe. Porque cuando vos subís al bondi no negociás el precio del pasaje, sino que te dice tanto. Cuando vas a comprar un auto, no negociás el precio, negociás el color, a lo sumo, la cantidad de cuotas en que lo vas a pagar, tenés este o este plan. Cuando sacás una medicina prepaga, cuando compras un celular, ¿sí? Bueno, todos esos contratos, toda esa realidad, digamos, se daba de patadas con la realidad del Código Civil y ocasionó abusos durante muchos años. En el año 68 recién existe una reforma en donde ya la sociedad clamaba, ¿no es cierto?, diciéndole, bueno, el contrato puede ser modificado, si se modifican sustancialmente sus condiciones, pero igual el juez restrictivamente tiene que introducirse, bla, bla, bla. Nos quedamos un poquito acá, llegamos en la década del 70. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las empresas, sobre todo las de aquellos países que estaban involucradas en el conflicto, ¿sí? Tuvieron que reconvertirse para, digamos, volver a ofrecer sus productos a la sociedad civil y dejar de lado la guerra que ya había terminado. Sobre todo en Estados Unidos, que fue el país que sufrió menos los alcances del conflicto,
les resultó más fácil y más rápido, no tenían necesidad de, ¿cómo se llama? No tenían necesidad de reconstruir su propio país. Los países de Europa estaban todos hechos pelota. Entonces les resultó más fácil salir de la recesión y empezaron a aparecer ya en los años 60 los grandes tomadores de fondos. Me refiero a aseguradoras, bancos, AFJP, que tomaban fondos del público y que necesitaban invertir esos fondos en algo. Aparece lo que se llama la securitización o titulización, que, es que significa emitir títulos que están respaldados con activos. Pero hay una explosión de la tecnología que lleva a lo que se llama la globalización. ¿Qué es la globalización? Hay un premio Nobel de Economía que un poco ingenuamente dice, bueno, la globalización es la caída de las fronteras para dar paso libremente entre los países al comercio, ¿no?, de bienes y o servicios y a la apertura de las fronteras para el libre paso de las personas. Hasta la primera parte estamos bien. El libre comercio de bienes y o servicios se da, pero el libre paso de personas no. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, cuando queremos ir al hemisferio norte, siempre tenemos problemas, ¿sí? Si querés ir a Estados Unidos tenés que sacar la visa, si vas a Europa, bueno, algunos, más fácil, pero no hablemos nosotros. Imagínense los inmigrantes árabes y europeos, se mueren en el mar porque no lo dejan entrar o lo cagan a tiros, ¿sí? Entonces, digamos así un poquito, entre comillas y entre nosotros, no lo divulgan mucho, la globalización es el derecho de los fuertes por sobre los débiles. Bien. Ahora, esto de la globalización viene gracias a la explosión de la tecnología. Entonces ahí aparece la nueva lex mercatoria, ¿sí?, que es muy distinta a la primera. Son leyes también entre los comerciantes en donde participan organismos internacionales que crean normas, algo vamos a hablar de eso en algún momento por ahí. No, eso es para elementos de derecho comercial, por suerte, porque es un plomo. Pero que crean distintas reglas de juego entre los propios comerciantes. En la Edad Media, los comerciantes, para solucionar sus conflictos entre ellos, se lo arreglaban muy bien. Había un juez que era un comerciante que en base a normas de equidad solucionaba los conflictos en 30 días. Hoy un juicio te tarda 30 años. Bueno, no tanto, pero bueno, ahí andamos, ¿tá? Bien. Entonces aparece esto de la nueva lex mercatoria. ¿Cómo influye, cómo llega la globalización a nuestro país? Bueno, después de los gobiernos militares hubo un gobierno radical, en donde todavía tenía una concepción del Estado como un Estado grande, pero en un Estado burocrático e ineficiente. Entonces, a fines de la década del 80 se cambia radicalmente el paradigma. En nuestro país se vota un gobierno que impone un plan de neto corte neoliberal. En cierto sentido, en lo personal pienso que fue una década infame, pero ¿en qué influye objetivamente en nuestra materia? Se privatizan las principales empresas de servicios y empiezan a aparecer instrumentos jurídicos nuevos, de origen anglosajón, como les dije. A mitad de la década del 90 aparece la ley 24.441 que trae dos contratos anglosajones, como son el leasing, o que se llama alquiler con opción a compra, y el fideicomiso, dos contratos que ya están incluidos y se utilizan mucho en nuestro medio. Aparece la ley de obligaciones negociables. Las empresas privatizadas emiten obligaciones negociables, el público invierte en dólares, ¿sí?, pone dólares para que le den una obligación negociable en la creencia de que le van a devolver dólares, capital más intereses. Bueno, no le devolvieron nada, terminó todo en un desastre, pero bueno, ahí estuvo la ley, está todavía vigente, en algunos casos ha funcionado. Se deroga la ley de concursos y quiebras que teníamos hasta ese momento, una ley muy protectoria de los acreedores y sus derechos, y se sanciona la ley de concursos y quiebras que tenemos hoy, ley que protege mucho al empresario y que impide investigar la conducta del empresario y que no tiene sanciones. Hemos pasado de aquella antigua, del derecho romano, de la posibilidad de repartirse el cuerpo, a una ley sin sanciones en nuestro medio. En otros países se sanciona la insolvencia dolosa, ¿tá? Cuando el tipo ha sido doloso en su insolvencia, incluso hay prisión de cárcel, como corresponde.
corresponde, pues es un delito. Acá no pasa absolutamente nada. Bueno, eso en cuanto a la ley de quiebras, que no es nuestra materia. Una ley se sanciona que es mucho más importante que todo esto que estamos viendo, que ustedes tienen que saber por dos motivos, que es la ley de defensa del consumidor. La tienen que saber porque van a ser abogados y se van a topar siempre con algún caso de consumidor. Y segundo, porque ustedes son consumidores como yo, entonces conocer bien nuestros derechos. ¿Sí? Todas ellas son patas que sostienen el sistema. Si no existieran esas leyes, el sistema explotaría. La ley de defensa del consumidor era algo que se venía pidiendo. Se venía pidiendo porque los abusos de las empresas en torno a los consumidores eran bastante importantes, ¿no? En la década del 90 los bancos les robaron a sus propios clientes 100 millones de dólares en cargos mal cobrados. A vos te cobraban un cargo mal, a vos te ponían un cargo en el resumen que decía 5 pesos por mantenimiento de, no sé, de cajero. Decía, ¿qué es esto de mantenimiento de...? Ibas al banco y te decían, no, bueno, esto es así. Entonces te ibas, puteabas, pero pagabas todos los meses los 5 pesos porque no tenías más remedio. Bueno, a partir de la ley de defensa del consumidor, hay acciones que se llaman colectivas, que permiten demandar por un grupo importante, ¿no es cierto?, una clase homogénea, todos los cuentacorrentistas, por ejemplo, del banco tal, que han sido estafados durante años con este cargo mal cobrado. ¿tá? Entonces cambió muchísimo la relación de los proveedores, porque hoy vas a comprar una plancha y te dicen probala que tenés 3 días y si no tenés esta garantía, esta y esta y esta. Y antes sí ibas a comprar una plancha, te salía mal y te decían jodete. Bueno. ¿Qué pasó con la ley de sociedades? La ley de sociedades se sancionó en el año 70, por ahí. Y era una ley muy avanzada para la época. Se la seguimos usando todavía, con pocas reformas. Muy avanzada. Una muy buena ley, a diferencia de lo que es hoy la ley de concursos, por ejemplo. Tuvo algunas reformas, pero la más importante fue precisamente la del 2015, cuando se unifica el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí sufre una reforma muy importante en 2 institutos que vamos a ir viendo. Y hace poquito se sanciona, no se reforma, pero se sanciona una ley que crea un nuevo tipo societario, que también lo vamos a ir viendo, las sociedades por acciones simplificadas, que se conocen como SAS. ¿Y qué es nuestra ley de sociedades que tenemos vigente hoy? Así llegamos entonces al derecho, a lo que es la ley de sociedades, en un panorama, en pantallazo más o menos rápido, ¿no? Lo que es la ley de sociedades que vamos a estudiar hoy en nuestros días. Ha habido siempre intentos de modificación, hubo un intento de modificación muy fuerte hace unos años, pero acá pasa siempre lo mismo, aquel que llega al poder tira por la borda todo lo que hizo el otro, y entonces empieza con un nuevo, intentando imponer un nuevo paradigma, una nueva legislación, que a su vez es tirada por la borda cuando llega el nuevo gobernante, y estamos así. Lamentablemente, esa es nuestra forma de ser de nuestra sociedad. Bueno, vamos a empezar ahora sí con un poquito de algo de teoría unido a la práctica, pero nos queda 1 minuto 33. Ah, eso. Entonces lo que podemos que queda uno. es cortarnos y volvernos a conectar. Les prometo que no nos voy a hinchar mucho, la pelota va a ser media horita más y después los dejo tranquilos. Vamos.